Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, los invita a buscar del Dios y su palabra, y tendrás paz. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. Repito, teléfono 67-695-2079. Reuniones martes y jueves 7 de la noche y los domingos 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. Vamos a ir mirando lo que el Señor nos enseña a través de la Escritura. En la medida en que nosotros vamos escudriñando, en la medida en que nosotros vamos conociendo la Escritura, vamos a ir como corrigiendo conceptos, corrigiendo tiempos, corrigiendo algún conocimiento que nos fue dado y que podemos estar equivocados, tal vez no con mala intención, tal vez no con la idea de sembrar una mala semilla, sino que tal vez nosotros somos muy dados a replicar lo que escuchamos sin ni siquiera ir a certificar lo que nos dice la Escritura y lo que nos enseña la palabra. Por eso, antes de replicar una enseñanza, antes de replicar un concepto, es importante que nosotros indaguemos, es importante que nosotros hagamos como aquellos tesalónicos que escuchaban el mensaje, la palabra, y llegaban a escudriñar a ver si era verdad lo que les estaban hablando, si era verdad lo que les estaban diciendo. Y eso es bueno porque podemos ir corrigiendo y no creer en todo lo que nos hablan y en todo lo que nos dicen, sino certificar el conocimiento que nos está dando el Señor a través de la Escritura. Ahorita es muy bueno todas las herramientas con las que contamos para poder conocer la gramática, poder conocer el significado, poder conocer la interpretación. Porque una cosa es interpretar, que es darle un sentido a algo, y otra cosa es transliterar. Nosotros en el hebreo no traducimos, debemos de transliterar. Quiere decir que debemos de tomar cada una de las palabras que están formando un concepto y darle un significado según lo que nos enseña el hebreo. Cuando uno traduce, que es lo que nosotros tenemos las diferentes traducciones, es lo que la persona que de pronto habla el idioma y que de pronto, de acuerdo a su creencia, de acuerdo a su región, de acuerdo a su cultura, le puede dar una interpretación. Por eso nosotros encontramos en algunas Biblias que una dice secreto, en la otra dice oculto, en otro dice detrás de. Y eso depende de la persona que está haciendo la traducción. Por eso es importante poder conocer el verdadero significado de la palabra para entender qué es lo que el Señor nos está hablando y nos está diciendo. Nosotros venimos hablando y venimos trabajando acerca de la forma y la manera como cada uno de nosotros debemos de trabajar con una finalidad: buscar el hombre interior, buscar el hombre espiritual, formarlo, hacerlo a través de mi caminar con el Señor. El apóstol Pablo nos habla algo muy particular y dice que debe de caer, debe declinar, debe perder fuerza, debe perder identidad, mi parte externa, y debe coger
ímpetu, debe coger preeminencia lo que es la parte interior, es decir, la parte espiritual. El apóstol Pablo nos habla algo muy particular y él nos define lo que es el hombre interior. Y el hombre interior es aquel que se deleita en obedecer las instrucciones de la palabra de Dios. Usted no puede decir soy espiritual, soy cristiano si yo no obedezco la Biblia, si yo no obedezco la palabra. Y a veces nosotros nos definimos, nos identificamos con Cristo, pero yo soy un desobediente. Yo no hago lo que la palabra de Dios me define. Yo no cumplo con los designios o los pensamientos o el camino que me lleva hacia la identidad o hacia mi imagen con el Señor. Dice que el hombre interior es aquel que da la tarea de descubrir lo que está escondido en el Mesías. El Señor Jesús lo dice en su palabra, ¿cierto? Pablo dice, mi vida está escondida con Cristo en Dios. Y yo lo que les decía a ustedes en esta mañana, en la enseñanza de esta mañana, que la palabra secreto no se encuentra en el hebreo, sino que se encuentra en la palabra oculto, se encuentra detrás de o escondido. Esas son los significados o la palabra. Usted dice, ay, pero la Biblia, sí, la Reina Valera lo dice. Todas las cosas secretas pertenecen a Dios y también el Señor nos habla del secreto. Pero vuelvo y le digo, si yo voy al hebreo y escribo la palabra secreto, no me manda ninguna coincidencia. Pero sí encuentro lo que tiene que ver con el esconder, detrás de, o la otra es escondido. Por eso Pablo dice que en nosotros hay alguien escondido, pero a través de Cristo yo voy a encontrar mi imagen con el Señor. ¿Y cómo voy a descubrir ese hombre interior que se viene presentando o que se quiere revelar a través de mí cuando yo obedezco la palabra del Señor? Para que se manifieste el hombre interior, para que se manifieste ese hombre espiritual, dice, o nosotros hemos hablado que se deben dar dos cosas. Uno, debo empezar a creer en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que me va a determinar, es la que me va a enseñar, es la que me va a decir cuánto tengo de Cristo y cuánto no tengo de Cristo. La palabra del Señor es la que es el espejo para poderme mirar si he menguado o he crecido en el desarrollo con el Señor. Y dice que para que yo sepa y entienda que mi hombre espiritual o que yo sea una persona espiritual, es que yo crea en la palabra y también yo empiece a creer en de quién habla la palabra de Dios. El quién, es decir, en Cristo. Empiece a creer que hay una obra que el Señor hizo que se llama la expiación, que se llama la intercesión, que se llama la mediación, que se llama la justificación, para que nosotros podamos participar de la redención de la humanidad. Jesús vino e hizo una obra y nosotros, los que creemos en Él, los que creemos en su obra, nos estamos desarrollando o estamos entendiendo o estamos manifestando un hombre interior. Es decir, dejo mi parte natural, dejo mi parte del mundo y empiezo a buscar lo que es la parte espiritual. ¿Me han entendido hasta ahí? Bien. Es importante que usted entienda esto porque lo que hoy vamos a hablar es un poquito complicado. Yo necesito que cada uno de ustedes se entienda lo que dice la Escritura para que podamos entender algunas cosas de lo que nos quiere enseñar el Señor. Ahora, dice, empezar a creer en las Escrituras empezar a creer en las Escrituras que son las que nos manifiestan la obra del Mesías para todo aquel que desee el reino de Dios y su justicia.
yo quiero el reino del Señor, pues yo tengo que empezar a conocer las obras del Señor. Yo tengo que empezar a permitirle al Señor que esa obra de expiación, de justificación, de redención y de glorificación, que es la última, que es la resurrección, en mí se venga dando. Por eso Pablo dice, es necesario que mi hombre natural, o el carnal y el diabólico, vaya menguando, y el hombre espiritual, el que busca de Dios, el que cumple la palabra, el que ha dado fruto, el que se sostiene, el que permanece en el Señor, ese es el hombre que va desarrollando un hombre espiritual. ¿Sí me hago entender? Bien. Ahora dice, debo empezar a creer. ¿En quién debo de creer? La palabra del Señor me dice que yo tengo que creer en Dios. Yo tengo que creer en Dios y tengo que aprender a creer en los enviados del Señor. ¿Quiénes son los enviados? Los profetas verdaderos. Esos son los enviados del Señor. Son aquellas personas a quien Dios prepara con anterioridad, a quien Dios prepara con antelación para enviar un mensaje, ya sea de recompensa o un mensaje de condenación, de disciplina, según el comportamiento de la nación, de la familia, de la persona o de alguien en particular. La palabra del Señor es muy clara cuando Él me dice que nadie puede ir ni al Padre ni al Hijo si ellos no nos han llamado. El Padre me llama y el Hijo, yo puedo llegar al Padre porque el Hijo me llamó y yo puedo ir al Hijo porque el Padre me llamó. Es un círculo. Yo no puedo decir, no, a mí me llamó Cristo y el Padre, no, ¿qué va? Que el Padre no fue el Hijo. No, porque es que la Biblia dice que el que nos llamó fue el Padre. El Padre es el que nos ha llamado para una buena obra. La ofrenda, el sacerdocio o todo lo que representa a Cristo es para que usted pueda llegar al Padre. Para que a través de la obra de Cristo yo sea lavada, purificada, santificada y perfecta para poder entrar al eterno, para poder entrar en el camino del Señor. Fíjese que hay algo que me llamaba la atención y es que aquí con respecto a que el Padre es el que me llama, y si el Padre no me llama, yo no puedo ir a la presencia de Dios. Y me venía a la mente Esther. Esther, si el rey no la llamaba, no podía ir a la presencia de Dios. Así ella quisiera ir a prestarle los servicios al rey. Si el rey no la mandaba a llamar, ella no podía hacer presencia, que fue la situación a la que ella expuso su vida porque había una sentencia de muerte para su pueblo. Y ella que dijo, si perezco, que perezca, pero voy a morir porque voy a dar la vida por mi pueblo. Y fíjese que ella mandó a ayunar a todos los judíos, mandó a ayunar a aquellas personas que estaban a su alrededor para que Dios cambiara el corazón y para que cuando ella se presentara delante del rey, la ira y la furia del rey por estar en desobediencia no viniera y terminara ella, digamos, en la horca o muerta, porque no era el tiempo. Eso mismo es lo que nos pasa. Si el Padre no me ha llamado y no extiende su cetro, que es Cristo, y no extiende su cetro, que es el Señor, yo no puedo ir al Padre. Por eso tengo que esperar, tengo que el Cristo, que es el cetro, que es el camino, que es el sí de Dios, para acercarme a Él. ¿Sí me hago entender? Bien. Ahora, vayamos a 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Dice así la palabra del Señor. Voy a leer en dos versiones, y aquí nos vamos a dar cuenta de que en algunas partes la Biblia Las Américas le ha añadido algunas preposiciones, algunas conjunciones, para poder darle como una idea a la palabra del Señor. Dice 2 de Pedro 3:9, dice, el Señor no es tardo para cumplir su promesa, como algunos piensan en lentitud. Por el contrario, Él es paciente con ustedes, porque no es su propósito que ninguno sea destruido,
sino que todos se vuelvan de sus pecados. Eso me lo dice la Kadosh. Esa es la forma y la manera como la Kadoshita me traduce, y uno empieza a mirar y uno dice, como que le encuentra uno más sentido, como dice Cristian, ¿cierto? Como que uno le encuentra un poco. Las otras Biblias, lo que es la Reina Valera, que yo siempre he dicho que tiene un lenguaje demasiado floripondio, demasiado alto, para que aquellos que son demasiado estudiados y para nosotros de pronto en algunos momentos nos cuesta como trabajo entender las formas y maneras como esta versión traduce la palabra. Dice en la Biblia Dios habla hoy, es igual a la traducción de la Biblia de las Américas. Dice así: el Señor no tarda en cumplir. Esa palabra en cumplir fue añadida por la Biblia de las Américas y por la Biblia Dios habla hoy. Dice, el Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. ¿Cuál es el propósito del Señor? Propósito del Señor, el que no haya venido, en que algunos la tengan por tardanza, es porque nos está dando la oportunidad a los que estamos tibios, la oportunidad a aquellos que no quieren oír, la oportunidad a aquellos que no quieren arrepentirse, de que lo hagan. De que nos arrepintamos, de que volvamos al camino o que lleguemos al camino, porque la trompeta de Dios está sonando. Con todas las cosas que estamos viviendo en el mundo, el Señor nos está haciendo un llamado. El Señor nos está diciendo, oiga, es cierto lo que dice mi palabra. Vengo a traer juicio, la ley del fuego vendrá sobre la tierra. Y nosotros es cumplimiento de la palabra. Dice que algunos maldecirán, otros blasfeman y otros realmente entenderemos digamos la palabra, y en vez de apartarnos, separarnos, nos unimos más al Señor. A través de la oración, a través de la enseñanza, a través del ayuno, a través de todas las herramientas que el Señor nos ha dado para mantenernos como uno solo, para mantenernos en fuego, para mantenernos unidos, para que cada uno de nosotros seamos apoyo, para que cada uno de nosotros nos ayudemos en oración, en cualquier situación, para que nosotros no terminemos o no terminemos fuera del propósito. ¿Por qué? Porque me canso. No que el Señor me lo vaya a quitar, no, yo solita me saqué de la orejita, yo misma me salí. ¿Por qué? Porque nosotros no somos persistentes. Por eso el Señor Jesús dice, permanezca. Porque si no permanecemos, ¿cómo nosotros vamos a dar el fruto o vamos a entrar al reino si nosotros nos hemos salido del camino verdadero? Fíjense que dice que el Señor no es tardo por cumplir. O sea, el Señor nunca llega tarde. Él siempre llega en el momento adecuado. Él siempre llega en el momento preciso. Ni llega tarde, ni llega temprano. En el momento determinado, preciso y concreto, Él llegará, enviará su bendición para que cada uno de nosotros caminemos de acuerdo a lo que dice la Escritura. Por eso dice que entendamos nosotros los que tenemos afán por irnos. Señor, queremos irnos, yo soy una. Señor, recógenos rapidito porque esta cosa cada día se pone más caliente. No le eche más leña al fuego, Señor, porque estará tan caliente que yo no resisto el calor y salgo y me voy, o me aparto, o me separo, o no quiero nada con las cosas de Dios. Entonces aquí el Señor dice, no, aguante, échese agüita, tome del Espíritu y espere a que los demás también tengan la oportunidad de entrar. Ustedes no se han dado cuenta que cuando uno le va a hablar a una persona del Señor, uno dice, ay, esa persona no quiere oír, ay, esa persona no sé qué. Y yo le pregunto, ¿cuánto tiempo le hablaron a usted? Y usted de one tutti frutti, y usted de una vez aceptó al Señor, o usted se hizo el chiflis.
Entonces, así como usted se comportó, así como yo me escondía en el closet para que mi hermana, la que me hablaba de Cristo, no me hablara, así como yo sacaba millones de libros para que ella me viera que estaba estudiando y no podía ir a culto, pues cada uno de nosotros tenemos un argumento. ¿Para qué? Para que no nos hablaran del Señor. 1 año duró mi hermana detrás mío. Entonces nosotros cuando vemos que pero yo llego, qué piedra, qué roca, es que ni a martillo, ni a porra, ni a nada. Bueno, ¿cuánto fue usted asequible a las cosas de Dios? Y yo siempre he dicho que entre más se demore, entre más durita, mejor le va la feria. ¿Por qué? Porque fíjese la roca cuando Moisés golpeó la roca, ¿no salieron 12 fuentes de agua? Entonces a veces uno dice, es que yo quisiera, no es que no es lo que usted quiera, es lo que el Señor ha determinado y en el momento oportuno la persona entrará. Lo que nosotros tenemos que dar es el testimonio y tenemos que orar y ayunar porque esa persona entre, para que esa persona, el Señor pueda hacer una obra con esa persona que está llamada a que entre en el reino. Sí está llamada. Ahora, le quiero decir, todo el mundo está llamado. Todas las personas, buenos y malos, están llamados al plan de salvación. Lo dice Jesús. Jesús dice en su palabra, yo vine por los buenos y por los malos. Soy yo, vuelvo y le repito, determino si quiero entrar al reino o no quiero entrar al reino. Somos nosotros los que determinamos si queremos entrar o no queremos entrar al reino. Dice, recordemos desde dónde se da el inicio y el principio de la redención. Desde en qué momento Dios hace la unión tanto de gentiles como del pueblo de Israel. Ya nosotros vimos que es a través de Ruth, la moabita. Ruth se casa con Boaz. Boaz y Ruth tienen un hijo que se llama Obed. Obed tiene un hijo que se llama Isaí. Isaí tiene un hijo que se llama David. Y David es la descendencia para que venga el Mesías. Fíjese algo en particular y algo que yo he venido, digamos, como aprendiendo. He venido como aprendiendo de qué tan importantes son los números y las generaciones. Son muy importantes en la palabra de Dios. Seguramente nosotros cuando llegamos a la parte de la Biblia donde son las generaciones, uno pasa de largo. ¿Y esto qué tiene que ver aquí? ¿Y esto para qué pusieron esto? Y resulta que eso es la base de una generación. Y esa es la base de un plan de Dios. Así como yo les decía a ustedes esta mañana en la enseñanza, que todo lo que va a suceder en una generación empieza con el nacimiento de una persona, sea hombre o sea mujer. No importa, porque Dios va a utilizar en esa generación un hombre o una mujer. ¿Para qué? Para que el plan del Señor, para que el propósito del Señor se dé en esa generación. Por ejemplo, si usted va y mira, que a mí lo que más me impactó fue toda la generación de Caín. Me pareció terrible. Todos los nombres de él es malo. El uno el vago, el otro el fugitivo, el otro el choro, el otro no sé qué. O sea, los nombres que Caín le puso a sus hijos, todo tiene que ver con la maldad. Todo tiene que ver con el mundo. Y ese es el problema que nosotros tenemos. A nosotros nos gusta mucho el mundo. Los ojos están depositados allá. Y por eso el Señor termina, y siempre vamos a encontrar que usted se dé cuenta, un nacimiento, la historia de ese que nació, cómo va a nacer, la historia, la esposa, los hijos y el comportamiento de los hijos. Si usted mira todo eso, cuando usted empiece a leer, se va a dar cuenta que en esa generación nació David, o digámoslo así, nació Eva, nació Adán, luego vino Eva, luego nos cuentan la historia de Adán y Eva que fueron desobedientes a los mandatos del Señor. Y luego viene Caín, y luego viene Abel, luego viene Set, que son las 3 generaciones de las que nos habla el Señor en su palabra.
Y nosotros analizamos la historia de Caín, analizamos la historia de Abel. Y fíjense que Caín hace referencia, tiene su propio nombre, y Abel tiene su propio nombre, y Abel es un viento corto o un suspiro corto. Quiere decir que el aliento de vida, que el tiempo de vida de él era corto. Y si usted analiza la vida o la descendencia de Caín, en Caín entraron todos los pecados. En Caín entró todo. Entró primero empezando por la tierra donde se fue a vivir, que es la tierra de Nod, que significa vagancia. Y luego construye en esa tierra una ciudad que se llama Enoc, que significa fugitivo. Y luego así cada una de ellas. ¿Y el problema cuál es, hermano? ¿Cómo sabemos que mi hombre interior es espiritual? Porque yo todo lo que hago es en honor a Dios. Porque yo todo lo que hablo es honrando al Señor. En eso se conoce el que es espiritual del que no es. El que no es espiritual le gusta el mundo, sus deseos y sus pasiones. Ese no es una persona espiritual. Así usted diga, yo soy de Jesucristo, el verdadero camino. Usted no es de nadie. Usted es de Cristo o es del diablo. Una de las dos. Pero su caminar, su hablar y nuestro andar me determina yo de qué lado estoy. Por eso analizamos nosotros el caminar de cada uno de estos personajes de la palabra y entendemos que si usted analiza cada una de las generaciones, siempre va a haber un impacto o va a haber un corte en la cuarta generación. Obed, Isaí, Isaí, Obed, ¿cuál es el otro? El primer hijo de Ruth es Obed, ¿cierto? Luego viene, vos es el esposo, ya se me olvidó. Ahorita lo hablé y ya se me olvidó. Obed es la primera generación, Isaí es la segunda, la tercera es David y la cuarta es el Mesías. El número 4 tiene una gran incidencia en todo el mover de la tierra, en todas las generaciones. En el número 4 siempre va a haber un cambio, siempre va a haber algo que se relaciona con la creación de la tierra. Si usted analiza y va a Génesis, donde nos habla del cuarto día, en ese cuarto día ya lo que hay ahí, o la creación, son las cosas materiales. Del día quinto en adelante ya se habla es fructifíquese, multiplíquese y haga todo ese montón de cosas. Pero el número 4 o el cuarto día hace referencia a la creación. Por eso el Señor que dio las festividades, ¿cierto? Y aunque la Biblia me habla de estaciones, no es la palabra estación, la palabra correcta es la palabra fiesta, porque a través de las fiestas es como el Señor va a preparar, viene haciendo una tarea para que el hombre se prepare para el final de todos los tiempos. Entonces cuando uno analiza este tipo de cosas, uno dice, claro que sí. Por eso el hijo cuarto de Caín se llama aquel que ha sido puesto por Dios. Ahí, en ese momento es donde Dios dice, démosle la vueltica, empecemos a trabajar aquí con esto. ¿Por qué? Porque me interesa que esta nueva generación entre en el proceso del Señor. La Biblia solamente me habla hasta ahí, no sabemos qué pasa con ellos, no se vuelven a nombrar. Cuando se habla sobre la genealogía de Adán, se habla de Adán y de Set, pero no se habla de Caín. Entonces pareciera que hasta ahí llegara y el Señor ya hizo el juicio sobre las personas. Bueno, ahora dice, ya sabemos entonces nosotros que digamos el plan de redención para toda la humanidad se inició con Ruth, ¿ya? Y se vino a cumplir el que ya somos uno solo, un solo pueblo, un solo Señor, con Cristo Jesús. Por eso dice Pablo, de los dos hizo uno, somos un solo pueblo, tenemos un solo Dios, tenemos una sola fe, debemos hablar igual, tenemos que caminar de igual manera, y aunque estemos en un mundo lleno de confusión.
Porque el uno dice aquí, el otro dice allá, pero lo que yo me tengo que regir es por lo que dice la Escritura, ¿ya? Por lo que me habla la palabra del Señor. Fíjense que Ruth dice algo muy particular. Ella dice, no me presiones para que te deje y deje de seguirte, porque donde quiera que tú vayas, yo iré. Donde quiera que te quedes, yo me quedaré. Tu pueblo será mi pueblo y su Dios será mi Dios. O sea, cuando usted deje de que, ay, es que yo soy de tal tierra y yo tengo no, mi tierra es el Señor. Yo tengo un solo Dios, yo tengo un solo Señor, y nosotros tenemos que tener un solo camino, que es la palabra del Señor. Cuando nosotros nos identifiquemos plenamente con la palabra del Señor, pues ahí estamos en el proceso con Dios y entramos a que Dios empiece a hacer de nosotros la imagen que Él quiere encontrar y quiere volver a formar en nosotros. Fíjense que hay algo aquí en esta parte donde hablamos de la generación de Ruth y de Boz, el Mesías. Aquí es la cuarta generación, y yo dice, el número 4 está compuesto por el número 3 y el número 1, y la sumatoria del 3 más 1 es la obra creadora. El número 4 representa los 4 ángulos de la tierra, representa los 4 evangelios, y hace alusión a dos cosas: a la consumación, y hace referencia a la universalidad de todo lo creado por el Señor. Por eso le digo que en el cuarto día, donde el Señor hace referencia a que es el sol, la luna, las estrellas y todo el ejército, como dice el Señor, está haciendo referencia a que Dios entra a cambiar un procedimiento de nosotros. Venimos haciendo lo malo, venimos caminando mal. Por eso el Señor anualmente nos da la oportunidad de pedir perdón, anualmente, bueno, a través de las festividades, pero aquí lo hacemos todos los días, ¿cierto? Todos los días hay que ir a la presencia de Dios a solicitar que nos perdone, porque nos equivocamos, porque tomamos malas decisiones, porque todavía el mundo me tiene impactado, fascinado, encantado, como usted lo quiera llamar. Pero hasta cuando yo no tome la decisión de quererme salir, Dios no va a hacer nada. Lo va a dejar ahí en stand-by, pero soy yo el que tengo que tomar la decisión si quiero salirme o quiero disfrutar del reino venidero. Dice que el número 4 es el primer número que permite dividirse. Es el número 4, es el primero que admite una división. Y cuando se permite una división es porque ahí hay una debilidad. Cuando yo tengo una debilidad, cuando yo estoy con el Señor, pero a mí me gusta otra cosa, y yo digo, me divido entre el bien y el mal. Entre semana voy al mundo, hago lo que quiero, y el domingo voy, rezo y empato. En ese momento yo estoy dividido. Fíjense que David nos habló de eso, ¿cierto? Una casa dividida. O sea, yo me puedo dividir ¿entre qué? Entre el bien y el mal. Entre creerle a Dios y no creerle a Dios. Entre caminar con Cristo o simplemente seguir los lineamientos del mundo, seguir los lineamientos del hombre. El 4 es símbolo de universo. También hace referencia a la creación. El 4 también tiene una simbología, y es que el número 4 hace una relación del hombre con el universo, y el número 4 hace también referencia con el fracaso del hombre que tuvo en el jardín del Edén. Entonces fíjense lo que me está diciendo. En el jardín del Edén se dividieron entre el conocimiento de Dios y entre lo que me estaba diciendo el diablo. En ese momento ellos se dividieron, en ese momento dejaron de ser uno, dejaron de obedecer al Señor, dejaron de cumplir el mandamiento y ya entraron a obedecerle al demonio. Cuando yo entro y yo me divido, es porque yo tengo una debilidad en mi caminar con el Señor. O
Si yo estoy plantada sobre el conocimiento de la Escritura, ni el mundo, ni sus deseos, ni sus placeres me pueden llevar a mí a que deje las cosas del Señor por identificarme o caminar con el mundo. ¿Vamos bien ahí? ¿Sí? Bien. Ahora, vámonos a Romanos 8:28, por favor. Romanos 8:28. Así dice la Kadosh, la Biblia Kadosh, dice: además, sabemos que Dios, óigame bien, dispone todas las cosas para el bien de aquellos que le aman y son llamados de acuerdo con su propósito. Fíjense lo que me está diciendo aquí la Escritura. ¿Por qué le digo que es importante que usted me entienda esto? Porque vamos a analizar cómo se escribe alguna palabra para que entendamos que me enseñaron esto, pero que cuando uno escudriña la palabra encuentra que es otra cosa distinta a lo que nosotros nos han enseñado. Fíjense que la Reina Valera, la Biblia Dios habla hoy y la Biblia Las Américas tienen el mismo significado o tienen la misma traducción. Dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien. Esto le añadieron, esto es añadido a la palabra, para los que son llamados conforme a su propósito. ¿Qué me quiere decir aquí el Señor? ¿Qué es lo que me está hablando el Señor? La gente o nosotros pensamos que seguir a Dios es no tener problemas, que estar en el camino del Señor es no tener dificultades. Seguir al Señor es no tener ausencia de cosas, que toda la vida o que todo mi caminar es color de rosa. Y eso es equivocado. Porque a mí me enseñaron, y entonces uno empieza a pensar, Dios, que si a uno le pasaban tantas cosas era porque no estaba en pecado. Y entonces como yo vivía en tantas chicharroneras, con mi familia, en mi trabajo, con mi pareja, entonces yo empezaba a pensar, ¿y qué estoy haciendo mal? ¿Pero qué? Y la Lidia me decía, ¿qué es lo que usted está haciendo mal? Que tantas cosas. Y uno analizaba y yo decía, pues no sé, yo me he volteado, me he sacado los intestinos, me he sacado el hígado, he mirado, y yo no veo que esté haciendo nada malo. Pero cuando uno ya entiende la Biblia y entiende un poquito la palabra, las dificultades, las aflicciones, las enfermedades, los desiertos en los que nosotros estamos forman parte del plan de perfección del Señor. Forma parte del plan de salvación, de su desarrollo, de su crecimiento, de poder entender y comprender en qué estoy fallando. Y eso me tiene que llevar a mí a acercarme al Señor, para que sea el Señor quien me ayude a cambiar, para que sea el Señor en que en esa debilidad, en ese desvío, en esa incredulidad, en esa división, Él me ayude. Él me extienda su brazo y no que yo empiece a confiar, como yo les decía ayer, en el brazo de carne. Porque nosotros, la gran mayoría, confía en el brazo de carne. Y el brazo de carne es su esposo, es su trabajo, es su dinero, es su casa, es su carro, es cualquier otra cosa. Y nosotros muy poco confiamos en el brazo extendido del Señor, que es Cristo y que es su palabra. Y entonces como yo no veo que tengo la abundancia, que tengo el dinero por montones en mi casa, entonces entramos en un problema almático, entramos en un problema emocional. Y ese problema emocional me lleva a mí a sentir desbarajustes en mi cuerpo físico. Empezamos a sentir que me duele la cabeza, empezamos a sentir que me duele la espalda, empezamos a sentir que no puedo dormir. O sea, una cantidad de sintomatología que me lleva a mí a estar enferma, aunque yo no esté enferma. Pero esa es la sintomatología que me da mi alma, porque quiere sacar la depresión, la angustia, el afán, la zozobra, porque por alguna parte tiene que reventar el hinchón, como decía mi mamá. Por alguna parte tiene que reventar, y el Señor le dio al alma para que el cuerpo resista todo ese montón de cosas. Y yo tengo que ir a buscar al Señor para que el Señor me diga, cálmese,
tranquilícese. ¿Por qué no esperamos en Él? ¿Por qué no esperamos que sea Él quien haga, quien obre, quien ejecute la acción? Y nosotros no nos angustiamos, nos desesperamos, nos vestimos de cilicio, nos rasgamos la vestidura porque nos falta creer en el Señor. Todos los días las personas quisieran tener miles de millones de dinero. ¿Para qué? Usted no se puede, quiero tener 3 casas, pero usted puede vivir en una. Entonces, ¿qué hace con las otras 2? Las arriendo. ¿Sabe cómo se llama eso? Avaricia y codicia. Quiero tener 3 carros, ¿para qué? Si no puede manejar sin uno solo, o va a ir en una pata así, en los otros carros así. No, eso se llama codicia, avaricia. Se llama que usted le quiere rendir pleito al Dios Mamón, que es la avaricia y que es el dinero. Y ese es el problema que tenemos muchos. Queremos dinero por montaña, no sabemos que el dinero trae muchos problemas. Si no, miremos, yo hoy veía una noticia. Yo decía, pero el Señor nos viene hablando y nosotros somos oídos sordos a todo lo que estamos viendo allá. Y decía una madre de familia que anda buscando a su hija porque se le perdió. Y adivinen qué era la actividad que hacía esta niña, era eso de Wiccan. Entonces se van con el que le pintan pajaritos preñados, que le dan casa, carro y beca, y no saben que los que están detrás, que les gusta esto, son personas que tienen problemas mentales, son personas que tienen problemas emocionales y que son problemas sexuales y que terminan violándolas, matándolas y botándolas como cualquier cosa. Y son así, son más de 3.200 niñas que se han perdido por estar en ese trabajito. ¿Qué me da el mundo? Me roba. ¿Qué me da el mundo? Me mata. ¿Qué me da el mundo? Eso es lo que me está dando el mundo. Creen que porque el fulanito, el sutanito me pone los dolaretes en mi cuenta, pero ¿a cambio de qué? Eso es lo que está ofreciendo esa Wicca, ¿es que se llama? Wicca. Los padres buscando sus hijas porque se le han ido con cualquier perico a los palotes porque le han dado un dinero. ¿Por qué? Porque como no quieren trabajar, como todos quieren ser TikTok, como todos queremos ser y no queremos laborar y no queremos trabajar, sino queremos el dinerito, ojalá que estén los árboles y bajamos el de 100, bajamos el de 200, bajamos aquí. ¿De dónde, hermano? No queremos laborar. Ay, no, qué jartera ir a trabajar. Bueno, pues no coman. Vivan en la calle, los que están en la calle ni pagan arriendo, ni pagan servicios, ni se bañan, y comen por ahí de lo que hay en la calle. Pero el tener una casa y el vivir bien, tiene que esforzarse. No le tocaba a Caín trabajar, no le tocaba a Abel. El trabajo de Abel era de pastor, pero tenía que pelear con el león, tenía que pelear, tenía que ir, que por la noche, que el oso, que el lobo, también tenía su trabajo. Fíjense que a eso es como el que juega la lotería. 20 años jugando a la lotería, ya casi le pego al gordo, le pegué al vecino, pero ya casi me la gano yo. ¿Por qué? Porque nosotros no queremos esforzarnos, porque eso es lo que nos están vendiendo, todo regalado. Vaya ya, escriba su cédula, le dan plata, escriba y le dan esto. ¿Y qué? Eso es la problemática que tiene el hombre, la problemática que tiene el mundo. Salimos a trabajar y muchos salen con enojo, con no sé qué, y ahora me toca, quisiera tener plata, pero para dejarla en la esquina, tener plata para tomar cerveza, tomar plata para fumar, como la congresista esta que dice, yo todos los días antes de venirme para acá, me pego la traba. Ay, yo decía, imagínense, esos son nuestros concejales y los que están dirigiendo nuestro país, imagínense, ¿ya? Ahora, dice el Señor, dice, además sabemos que Dios, mire, Dios es el que dispone, dice, Dios es el que dispone todas las cosas para el bien de aquellos que lo aman, que le ama al Señor. No quiere decir que porque yo amo al Señor, que porque yo camino con Él, porque yo le obedezco, porque trato de que mi vida sea buena, no voy a tener problemas.
Lo que esta parte de la escritura me está enseñando Pablo es que en medio de la debilidad, en medio de la situación, Dios va a disponer que todas las cosas se den para que usted obtenga el beneficio. Esto es lo que me está diciendo Pablo. Pablo no me está diciendo, bueno, yo amo al Señor, pero ¿cómo lo amo? ¿Cómo amamos a alguien que no vemos? Por eso dice el Señor que bendito aquellos que sin ver han creído. Nosotros hemos visto, claro que sí, hemos visto su misericordia, hemos visto sus milagros, hemos sido partícipes de sus misericordias y sus bondades. Por eso aquí el Señor está diciendo, ¿hay un problema? Sí, bueno, entonces venga, yo me dispongo, venga, yo le mando el ángel, venga, yo le pongo esto para que Él haga lo que tenga que hacer y usted solucione los problemas. Eso es lo que me está diciendo la Escritura. No como nos dijeron, es que todas las cosas del Señor, todos los que aman a Dios le vienen a bien. Bien, claro que sí, en medio de la debilidad, donde voy a encontrar la respuesta, donde voy a encontrar el favor de Dios en medio de la enfermedad, del desierto, en medio de las circunstancias, voy a encontrar al Señor. Porque aquí dice que Él dispone de todas las cosas. Y fíjense que según lo que me dice la Biblia Dios habla hoy y la Biblia Las Américas, dice que Él pone que todas las cosas me cooperen. Dios va a utilizar a Rosita, Dios va a utilizar a Leticia, Dios va a utilizar a Felipe, Dios va a utilizar a alguien para que me coopere en una situación o en una necesidad que yo tengo. Le va a poner el sentir a alguien. Le va a llevar a que esa persona le dé lo que usted está buscando. Eso es lo que me dice la Escritura. Porque es que las personas son los recursos de Dios. Así como Él tiene su ejército, pues Él también tiene sus recursos aquí en la tierra, que somos nosotros. Por eso a veces la gente dice, ay, es que a mí Dios me puso un sentir. Mire, aquí está lo que Dios lo que el sentir que yo tuve. Y usted, uy, Señor, gracias, porque era lo que yo estaba pidiendo. ¿O no? Yo lo digo por mí, porque yo llevaba más de 4 años orándole al Señor por una cosa. Y yo le decía, Señor, este mes seguro que sí puedo. Señor, seguro que yo sí puedo. Y no podía. No podía, ¿por qué? Porque lo que yo quería se sale del alcance de mi bolsillo. Y uno tiene que saber hasta dónde le alcanza la cobija para que usted se arrope. Y no que vaya a arroparse con la cobija del vecino, del préstamo, del gota a gota, que después le están sacando a usted los ojos. Y yo le decía al Señor, bueno. Y fíjese que el domingo recibí 2 de lo mismo. De lo que yo le estaba diciendo al Señor. O sea, valió la espera, ¿cierto? 2 bendiciones de lo que yo le estaba orando al Señor. Que se sale del alcance de mi bolsillo, ya le digo. No me alcanza para irme hasta allá. Pero era algo que anhelaba hace 4 años. Pero esperar en Dios, porque Dios utilizó un recurso, Dios utilizó a alguien para que me supliera o me diera eso que solamente Dios y yo sabíamos. Porque yo a nadie le cuento mis necesidades, ni a nadie le digo nada. Dios y yo, y voy a la presencia y le dejo ahí. Señor, mire a ver usted cómo frita ese chicharrón. A ver, Señor. Y Dios lo dio. ¿Ya? Entonces fíjense lo que dice aquí el Señor. Dice, y sabemos que para los que aman, usted ama a Dios. Amar a Dios, ¿qué nos enseñó Glorita? ¿Qué significa amar? Es dar. Es entregar. Yo amo a Dios, pero usted más amarrado que bota soldado. Entonces usted, ¿cómo quiere que Dios le dé? ¿Cómo quiere que Dios lo prospere? ¿Cómo queremos que Dios nos progrese si yo soy de mano cerrada? Si yo no le doy nada al Señor, no vengo a la congregación, no oro, no leo la Escritura, no busco de Dios, no escucho los programas ni las enseñanzas. Entonces, ¿cómo quiere? ¿Cómo quiere, hermano? Que Dios riegue su tierra, que Dios siembre su semilla y que Él mismo esté al cuidado de lo que Él mismo le dio. Y por eso aquí dice, si usted ama, usted da, usted entrega.
Porque Glorita nos decía muy claro, el amor no es un sentimiento, el amor tiene que dar con el entrega. ¿No dice eso Juan 3:16? De tal manera amó Dios al mundo que dio, entregó a su único hijo, a su unigénito, para que hiciera una obra por nosotros. Eso es amar a Dios. Cuando yo amo a Dios, yo ayudo a mi prójimo, yo ayudo al necesitado, yo ayudo al huérfano, a la viuda, a la mujer desamparada. Eso es lo que me está diciendo el Señor. O sea, si yo amo a Dios, ¿qué dice el Señor? Él va a disponer de todo lo que está a su alrededor, de todo lo que de lo que hay a mi alrededor, ¿para qué? Para suplirle su necesidad. Para que ese trabajo no sea tan pesado. No dice el Señor, venga a mí el cansado, el trabajado, el que no tiene fuerza, y yo se las daré. Es el problema que nosotros tenemos. No vamos al Señor. No buscamos del eterno, no buscamos de las cosas que me traen para mí paz y regocijo y entrega, y que yo diga, ay Dios mío, qué bueno que el Señor está con nosotros. Fíjese que la palabra dice sabemos. Nosotros vimos qué significa la palabra sabemos, ¿cierto? Porque eso lo vimos en un programa, en una de las enseñanzas de la mañana. La palabra sabemos significa que es el número 5. ¿Por qué? Porque el número 5 es debilidad, representa gracia, ¿cierto? Y la palabra sabemos hace referencia a ¿qué? A la debilidad y a la gracia. Y la palabra sabemos significa al conocimiento y al saber. Si usted escuchó el programa, vaya haciendo todo su cuadernito de todo lo que el Señor nos está enseñando. Porque es impresionante lo que Dios nos está hablando. Dice disponer, cooperar o ser un ayudador en los momentos de mi debilidad o mi problemática. Eso es lo que el Señor nos está diciendo cuando nosotros estamos, como dice aquí, todas las cosas me ayudarán a bien cuando yo esté en un momento de debilidad, cuando yo esté en un momento de enfermedad, cuando yo esté en un momento de dificultad, cuando yo no tenga en mi bolsillo qué comer. Cuando Dios sabe, vaya a la presencia de Dios y dígale, Señor, esta es mi necesidad. ¿Cómo yo voy a suplirla? ¿O cómo usted me va a suplir? No espere que Dios le ponga a usted el dinero que se lo baje en ramita, porque el Señor dice que hay que hacer un esfuerzo. Hay que ir a laborar, hay que ir a trabajar con gozo, con alegría, y no ver la labor o la actividad que realizamos como una carga, sino como la oportunidad que Dios nos da. ¿Para qué? Para suplir necesidades, para poder suplir a mi casa, a mi familia y mis propias necesidades. Fíjense que en la palabra de Romanos 8:28, según lo que me dice la Biblia de las Américas, me habla dice que son llamados conforme. ¿A qué hace referencia esta palabra conforme? La palabra conforme viene de una raíz hebrea que significa levántese, que significa manténgase. Fíjense que si nosotros, el Señor está diciendo para aquellos que son llamados conforme, es decir, manténgase. Si nosotros no nos mantenemos en el camino del Señor, ¿cómo el Señor va a suplir mis necesidades? Si yo no me mantengo, si yo no permanezco en el camino del Señor leyendo la palabra, ¿cómo el Señor me va a suplir? Si la palabra conforme, el Señor dice, levántese, vaya a obre, vaya a trabaje, le abrí esta puerta, le abrí esto, le hago aquello, vaya hágalo y permanezca dentro de los parámetros del Señor. ¿No dice el Señor en su palabra? Permanecer en mí y yo permanecer en usted. Eso es la palabra conforme en el lenguaje del Señor. Pero nosotros no queremos, nosotros queremos que todo sea facilito, que todo esté a la vuelta de la esquina y ojalá aquí en la puerta de la casa para no salir a hacer un esfuerzo. Fíjense que figurativamente la palabra conforme significa en algunas partes, dice, no, pues yo estoy aquí
esperando la buena voluntad del Señor. Y usted está en un mecedor ahí mirando para el techo. Y usted está ahí viendo telenovelas. Ahí está usted perdiendo el tiempo cuando usted puede estar estudiando un arte. Usted puede estar estudiando algo en YouTube en vez de estar viendo lo que no debemos. Estar alimentando nuestro cuerpo en cosas que no me edifican, en vez de hacer un curso en la entidad de esta del Estado que hasta le paga para que usted estudie. En mi época tocaba pelear un cupo en la universidad. En mi época nos tocaba ir a presentar un examen de conocimiento. Y de acuerdo a eso, si usted servía o no servía, usted entraba. Hoy en día el Estado está buscando a todos los chicos, venga, yo le pago, le doy comida, le doy librito, le doy esto, y los chinos no quieren estudiar. Ojalá hubiera sido en la época de uno. Pero aquí hay muchas cosas. Si usted no puede hacer una actividad, entonces métase a estudiar otra cosa. Pero no me gusta. Nadie es lo que quiere ser, sino lo que puede llegar a ser. Así de sencillo. Porque a veces lo que nos ha venido hablando Cristian, busquemos otro talento. El don está ahí, la inteligencia, la sabiduría, el conocimiento, las manos, los dedos, los pies, los ojos. Busque otro talento. Si el que usted tiene ahora no le sirve, si el que tiene ahora ya por la edad de uno ya no es capaz, vaya, busque otro que se ajuste a las cosas de uno. Pero no queremos, porque qué jartera ir a estudiar, qué jartera. No es que jartera. ¿Sabe qué? Hágalo ahí por las redes, porque hasta eso se lo ponen a uno. Por Zoom o por cualquiera de esas cosas, usted si quiere lo puede hacer. Pero eso es querer, y no quedarme en la casa buscando pispirispis o creando mala energía. Peleando porque sí, peleando porque no, porque eso ya termina uno energúmeno si se pasa todo el día en la casa. Fíjense que la palabra conforme dentro figurativamente significa rendirse, significa también ser firme, significa ser fiel, confiar, creer. Y esta me llamaba mucho la atención, es permanecer. La palabra conforme es permanezca, sosténgase en la palabra, en la instrucción, en el conocimiento que Dios nos ha dado. La palabra conforme también tiene un significado muy particular y es ir de la mano. ¿Con quién va usted de la mano? Ay, yo voy con mi esposo. No, vamos de la mano de Cristo, vamos de la mano del Señor, vamos de la mano de la palabra. Vamos de la mano con el Señor. O no tenía, a mí me llamó, digamos, me impactó cuando el Señor le dijo a Gedeón, y yo decía, en la mano izquierda el fuego y en la mano derecha la trompeta. Y yo decía, y bueno, ¿y cómo van a pelear? ¿Cómo van a pelear si las dos manos las tengo ocupadas y las tengo arriba? Pues yo no soy el que voy a pelear. Era Dios cuando dio la palabra. Fue Dios cuando Gedeón dijo, por la espada de Jehová y por la espada de Gedeón. Y se fueron, y Dios no los confundió a todos y entre ellos se mataron. Yo solamente lo que él hizo fue que levantó el fuego. Y hasta cuando usted y yo no saquemos el fuego que está dentro de nosotros, no vamos a ser victoriosos. Porque hasta cuando él no partió, y cada uno de los 300 no partió la vasija de barro, no salió la luz. Hasta cuando nosotros no nos apartemos del mundo, no nos alejamos del mundo, de los conceptos, la luz de Cristo no puede salir. Ese escondido, ese hombre interior, ese hombre espiritual no saldrá, porque la carne no la deja salir. Porque la carne no deja. ¿Por qué? Porque tenemos la luz debajo de la mesa, tenemos la luz escondida en el cuarto, tenemos la luz en todos lados, menos donde debe estar. Por eso, hermano, hay que pronunciar la palabra. Y si nosotros no estudiamos la palabra, si nosotros no nos metemos en la escritura, ¿cómo claveles? ¿Cómo claveles, hermano? Y por eso dice el Señor que la palabra conforme hace referencia a ir de la mano, y también en algunos momentos, como el Señor le dijo a quién, a Josafat, estése quietico y vea lo que yo voy a hacer.
Y eso es lo que muchas veces el Señor nos dice: ore, espere, no se desespere. Yo soy el que voy a orar, yo soy el que voy a pelear. Estése quieto. No, Señor, pero es que yo veo tanto tiempo esperando y usted no se mueve, pues yo le ayudo tantico. Y resulta que nos pasa como Abraham, nos pasa como Rebeca, terminamos entorpeciendo el plan de Dios, y Dios tiene que empezar a moverse para poder arreglar lo que nosotros deseamos. Ese es el problema, hermano. Dios me dice por aquí, pero resulta que yo me desvié. Ahora Dios tiene que buscar la forma y la manera de que yo vuelva al camino. Y esa devolución o ese volver implica un proceso. ¿Por qué? Porque nos salimos del contexto de lo que el Señor está haciendo con nosotros. Fíjese que hay una palabra que nos habla aquí en Romanos 8:28, dice: de acuerdo con su propósito. ¿Qué quiere decir el propósito? ¿Qué quiere decir esta palabra? Esta palabra propósito, antes de trabajar la palabra propósito, vamos a recordar y de pronto a enseñarle a algunos que si no lo conocen, pues se lo quiero enseñar, y si no, se lo quiero recordar. Hay palabras en la escritura o en la forma de escribir que indican un antes de. Esas antes de o después de tienen un significado dentro de nuestra gramática. Cada idioma o cada lenguaje en el que el mundo se mueve tiene su gramática. Por ejemplo, a nosotros nos enseñaron dentro de nuestra gramática, o dentro de nuestra forma de escribir, sabemos que toda palabra que lleve una M antes de P, contemplar, ¿sí? Esa es una regla ortográfica, que toda palabra que va con P y que va con una M, pues va escrita con esa forma, con esa regla gramática. Entonces fíjense que esas son reglas de la gramática, son reglas para poder entender lo que me está hablando. En el hebreo, estudiando el hebreo y metiéndome así para poder entender, resulta que en el hebreo cuando una palabra lleva IM, o sea que termina IM, o sea in, implica un plural. Por eso cuando usted dice Elohim, significa dioses, poderosos. Entonces ahí está haciendo que estamos hablando de algunos que son poderosos y que son dioses. Por eso la palabra correcta es El, y El significa Dios, único. Pero se le ha colocado Elohim porque hay dioses, porque hay poderosos, que es lo que nos enseña la palabra. ¿Sí me hago entender? ¿Sí? Eso es lo que pasa en el hebreo. Y aquí lo que vamos a analizar es esta gramática que se llaman los prefijos y los sufijos, para poder entender qué es lo que me está hablando a mí el Señor. ¿A qué hace referencia el apóstol Pablo cuando me está hablando a mí de predestinación? Cuando el Señor me está hablando de propósito. Cuando el Señor está hablando de algo que tiene esa escritura, me indica un antes de, o la otra escritura que cuando yo se lo agrego al final me está aumentando o me está cambiando el significado de la palabra. ¿Sí me hago entender? Bien. ¿Qué es un prefijo? ¿Por qué quiero enseñarle esto? Para que cuando entremos a estudiar la predestinación, usted sepa qué es lo que me está diciendo el apóstol Pablo. Porque en la traducción me habla de una pero cuando yo voy al original no me está hablando de me está hablando de otro concepto. Por eso es importante conocer. No es solamente yo escucho a Pepita Menganito, no, vaya a la escritura, vaya a la palabra y analícelo a la luz del diccionario Strong, que es el que nos marca la pauta, que es el que nos dice cómo está escrita la palabra en esa parte del contenido, para que usted le pueda entender qué es lo que el Señor le quiere hablar. Porque no en todas partes significa lo mismo.
No en todas partes hace referencia a lo mismo. Usted puede decir, ay no, es que es su problema, si lo quiere estudiar o no. Es que es muy complicado, no se cierre a la banda, vaya, estudie. Por eso yo cuando le estoy enseñando, yo digo, esta consonante hace referencia a esta parte del español. ¿Para qué? Para que usted me entienda. Si a mí me cuesta trabajo porque yo hasta ahora voy entrando y me toca estudiar y analizar y pensar y volver y meterme aquí y allá para poder entender lo que la escritura me está hablando. Por eso el apóstol Pedro, ¿qué dice? El hermano Pablo escribe tan complicado. Es que si yo no le entiendo. ¿Por qué? Porque Pablo era un estudiado y la forma de estudiar o la forma de hablar de pronto de las personas en una rama, pues ¿qué hace? Pues hablan de acuerdo. Si usted, por ejemplo, nosotros analizamos o hablamos con un médico, él siempre va a hablar de su lenguaje, de la medicina, de las partes del cuerpo, y uno dice, ¿me puede hablar en cristiano? ¿Me puede hablar qué es lo que me está diciendo, doctor? ¿Ya? O de pronto el contador o cualquier persona o cualquier rama en la que nosotros estamos hablando con alguien en particular. ¿Qué es un prefijo? Dice, un prefijo son aquellas palabras que se colocan antes de iniciar un concepto o una palabra, que nos indica una alteración de su significado. Por ejemplo, el prefijo asintomático. Si nosotros le quitamos el prefijo a, ¿qué queda? Sintomático. Quiere decir que la persona tiene síntomas. Quiere decir que la persona tiene síntomas. Pero si yo a síntomas le coloco ante la palabra a, me está diciendo que no tiene síntomas. Eso es lo que tenemos que entender. Por eso se llama un prefijo. Es una palabra que se coloca antes de otra, que me va a cambiar el significado, que me va a cambiar la dirección de lo que el Señor me está hablando. ¿Sí me hago entender? ¿Leti me entiende? Bueno, el prefijo, por ejemplo, asintomático, por ejemplo, expresidente, ex significa que ya fue, que ya no es. Y si fuera presidente, es el actual. Pero si yo le digo, es que él es el expresidente, él es mi ex, quiere decir que ya no es. Quiere decir que ya no está con usted. Quiere decir que ya él no es mi presidente, él es el ex. Esas palabras o esos prefijos que están escritos antes de la palabra, me va a cambiar la dirección del contenido o del conocimiento. Por ejemplo, la gente dice, estoy preocupada porque dentro de 3 meses tengo que pagar no sé qué. Oiga, faltan 3 meses, ¿por qué se preocupa? ¿Qué quiere decir? Que usted tiene la mente ocupada antes de que sucedan las cosas. Eso es lo que me está diciendo a mí el Señor. ¿Por qué se preocupa antes de que venga el evento? El antibiótico, el antihigiénico, ¿ya? El ateo quiere decir sin Dios. A eso es que hace referencia la palabra, que me está diciendo que estos prefijos me están cambiando el concepto de algo, y por eso nosotros debemos de analizar y debemos de mirar y debemos de ir a buscar qué es lo que me está diciendo el Señor. Fíjense que nos enseñaron, sí, todas las cosas del Señor le ayudan a bien. No, aquí dice que conforme, que según la cooperación, que según el anhelo del corazón de Dios, es como yo voy a recibir la bendición. Pero si Dios me ama, ¿por qué tantas cosas? ¿Por qué? Porque no entendemos, porque no hemos conocido la problemática, o porque no conocemos el verdadero significado de la palabra. ¿Sí me hago entender? Que esos prefijos, que son las palabras antes, o es un concepto antediluviano. ¿Qué quiere decir? Antes del diluvio, ¿cierto? Después del postdiluviano, quiere decir después del diluvio. Eso es lo que me está haciendo referencia a mí el Señor.
el antiguo pacto, quiere decir el anterior, y el nuevo pacto quiere decir el que está al frente, que está delante de mí. ¿Sí me hago entender? El anticristo, o sea, el que no es el Señor, que no es el Cristo, que no es el Mesías. Bien. Ahora, fíjense que a mí me impactó, la verdad me impactó mucho la enseñanza de esta mañana de la piedra. Porque yo hasta ahora me entero que la palabra piedra dentro del mensaje del Señor hace referencia al renovar. Hace referencia a ¿qué? Al nuevo nacimiento. ¿Por qué? Porque el nuevo nacimiento hace referencia a que la base de mi fe es Cristo. El fundamento de mi fe es la roca, es la piedra. ¿Y quién es? Cristo. ¿Ya? Por eso la palabra prefijo, el regeneración, quiere decir una generación que va a ser cambiada, que va a ser renovada, que es lo que nos habla el Señor en Mateo y lo que nos habla Tito con respecto a la regeneración. Es decir, la nueva generación o el cambio que va a tener las generaciones. Por eso el Señor, vuelvo y le repito, cada una de las generaciones que ha tenido la humanidad siempre se ha movido en el nacimiento de una persona, en el comportamiento de esa persona, en el matrimonio. Por eso es importantísimo el matrimonio, en los hijos del matrimonio y los de fuera de las comarcas, y de todo lo que nos enseña el comportamiento. Fíjese que el Señor con anterioridad sabe el comportamiento que hemos tenido, y por eso Él de antemano ya viene preparando el camino para otro, para que cuando el Señor juzgue esa generación, juzgue el comportamiento de ese líder, de esa familia, de ese rey y de esa situación, el otro ya viene a ser pues. ¿No le pasó eso a Samuel? Elí estaba más perdido que el hijo del imber. Ciego, gordo, no cumplía con lo que el Señor le había mandado, entonces, y sus hijos hacían con las ofrendas y con todas las cosas del templo lo que él quería. ¿Y qué le dijo el Señor? No llamó a Samuel y no lo entregó a una mujer que clamaba, que lloraba, que suplicaba y que le dijo: si me das un hijo, yo se lo entrego, pero déjeme ser mamá. Yo quiero ser mamá. Entonces yo se lo entrego, y el Señor le entregó un hijo, y ella fue a los 2 o 3 añitos que tenía el niño, lo entregó allí a Elí, y él dormía en el templo. ¿Y qué dice el Señor? No se lo trajo ahí para que él lo formara, y después cuando vino la sentencia sobre Elí y sus hijos, ¡pum!, puso al otro. Dios no está perdiendo el templo. Si nosotros como generación no le estamos dando la talla, Dios tiene el otro preparado. Dios tiene el otro líder, Dios tiene el otro pastor, Dios tiene el otro profeta, Dios tiene el otro servidor del Señor. Si usted no le sirve al Señor, el Señor no se va a detener. Simplemente viene su juicio, viene su sentencia, y rey muerto, rey puesto. Porque el Señor es así, hermano. El Señor es así, Él no puede detener su obra, Él tiene que avanzar con aquellos que queremos hacerlo, con aquellos que hemos dejado el mundo, sus deseos y sus pasiones. ¿Para qué? Para seguir el propósito del Señor. Y a veces nos detenemos porque no me gustó la cara de la pastora, qué pena, es la única que tengo. No me gustó porque siempre, no interesa, hermano. No se pare en argumentos simplemente porque usted no quiere venir o porque no queremos esforzarnos. No mire el comportamiento de los demás, mírese el suyo. Mirémonos a nosotros mismos y empecemos a cambiar. No dejemos de congregarnos porque la única perjudicada soy yo. Porque si yo no le sirvo al Señor, el Señor traerá otro. El Señor pondrá a otra persona. Si el Señor ya le habló, el Señor ya le dijo, el Señor ya le dijo: ¡ey, corrija! ¡Ey, ponga! ¡Ey! Pero la persona no ha querido y sigue lo mismo. Siga en su ley, siga en su pecado, siga en sus decisiones, que yo tengo otro aquí puesto, que va a ser el servicio. Y no se enoje. No se enoje cuando Dios le haga el cambio, cuando Dios haga lo que tiene que hacer.
Así que Dios no necesita de nosotros necesitamos. Ahora, vamos a mirar el renacimiento, el renacer, el renuevo. Ese re es lo que indica un prefijo, quiere decir que se va a volver a hacer, que va a hacerse algo diferente. Ahora hablemos del otro concepto gramatical, es el sufijo. Cuando hablamos de los sufijos, son las terminaciones que vamos a colocarle a una palabra que me van a indicar, dice, que se colocan al final de una palabra para darle una nueva forma con un significado diferente. Por ejemplo, cuando uno dice, eso es ultra, no sé qué, ese ultra quiere decir que va más allá de lo que tenemos ahorita. Por eso dice, ultra indica ir más allá, al otro lado de, en gran extremo. Por ejemplo, ultrasonido. Esa maquinita que le ponen a uno para mirar por dentro, eso es el sonido, o es la máquina ¿para qué? Para ver más allá de lo que nosotros no vemos. La otra palabra que indica es ultravioleta. Otra palabra que indica un sufijo es vice, el vicepresidente. Quiere decir que esa persona va a ocupar el puesto del presidente cuando no puede, ¿ya? Es una figura que tienen los estados para enviarlo a que haga presencia y actúe y defina en nombre del presidente. Dice el vicepresidente, el viceministro, es decir, la persona que va más allá, que cumple una función. Lo que les decía, Elohim en el hebreo, im o im significa un plural, cambia el sentido, ya no es uno, sino son varios. A eso hace referencia. La palabra propósito de la que nos está hablando aquí, Romanos 8:28, nos está haciendo alusión a unos conceptos. Primero, la palabra propósito hace referencia a la voluntad de Dios. La palabra propósito se define o tiene el significado de un designio. Hablar de designio es hablar del pensamiento. Por eso el Señor dice, los designios míos son más altos. ¿Qué le está diciendo? Los pensamientos de Dios son más altos que los míos. A eso es que hace referencia. También la palabra propósito hace o se refiere a un movimiento que indica ir más allá. A eso es lo que el Señor nos está enseñando y lo que nos quiere, digamos, como indicar que cuando el Señor va a moverse, cuando el Señor va a obrar, porque Él quiere ir adelante, es porque Él quiere ir más allá de donde nosotros no alcanzamos, ¿ya? Por eso el Señor en la palabra de Dios o la palabra propósito dentro de la Escritura indica ir adelante de. Cuando el Señor tiene un propósito de sanar, de liberar o de traer una obra en nosotros, el primero, escúcheme bien, hermano, el primero de la familia va a elegir a uno. Ese uno va a entrar en el proceso de Dios, va a entrar a ser formado, instruido, probado, va a vivir muchas cosas porque usted ha sido elegido para ir adelante de. ¿No le pasó eso a José? José fue vendido por sus hermanos. ¿Por qué? Porque el Señor lo envió a Egipto porque venía una problemática para la tierra. Venía una problemática de hambruna. Y el propósito del Señor o el objetivo de Dios es que su pueblo no perezca. Es que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. ¿Qué hizo el Señor? Envió a José, lo llevó a Egipto, allí lo preparó durante 30 años
Y a la edad de 30 años él salió para ser el segundo después del rey. No vivió todas las situaciones. Y luego, ¿qué hizo? Lo enfrentó con su familia, luego trajo a su papá, luego todas las cosas que nos habla la Escritura. ¿Por qué? Porque Dios cuida nuestra familia, Dios cuida a su pueblo. Por eso el Señor siempre va a poner a alguien delante que va a ser el escudo, que va a recibir agresiones, violencia, menostrato y un montón de cosas, porque usted ha sido elegido para que los demás entren, para que los demás sean guardados, para que los demás reciban la bendición de parte de Dios. Es lo que el Señor nos ha mandado. Por eso el Señor no preparó a David, no lo preparó allá en el desierto con los osos y todo eso. ¿Para qué? Para que fuera adelante a pelear por su pueblo, para que se enfrentara a sus enemigos. No hizo eso el Señor con Juan el Bautista. Juan el Bautista vino porque el Señor, ¿qué dijo? Tú irás delante y me preparará un pueblo bien dispuesto para el que viene detrás. Es importante, mire. Y aquí termino, porque lo otro quiero hacer como unas plantillas, pero no he podido como encontrarle la forma. Pero quiero enseñarle esto, que se lo enseñé a pie de cuesta. Y es importante que usted conozca. Y aquí necesito de todos. En el lenguaje hebreo se manejan dos tiempos. Nosotros sabemos que tenemos el pasado, el presente y el futuro, ¿cierto? Son los tres tiempos que nos enseñaron a nosotros. En el lenguaje del Señor es diferente. Ahora, le hago una pregunta. Para usted, ¿qué es el pasado? ¿Dónde está el pasado en usted? Lo que está detrás. ¿Dónde está el presente? El ahorita. ¿Y qué representa el futuro? Lo que está por venir. Bueno, en nuestro lenguaje está correcto, pero en el lenguaje del Señor no. En el lenguaje del Señor no es lo que a nosotros nos enseñaron los griegos. No es así. Usted dice, el pasado está detrás. ¿Usted está segura que su pasado está atrás? ¿Dónde tiene su pasado? Al frente, ¿cierto? Porque usted lo recuerda. Porque todos los días estamos recordando mi pasado. Todos los días. Si yo, es que a mí me dijeron, me pusieron, me acontecieron. Y usted todos los días tiene delante de sí su pasado. Por eso delante de nosotros está el pasado, no es el futuro. No es el futuro, hermano. Todos los días nosotros, delante de nosotros está nuestro pasado. Porque es lo que recuerda a la gente, es lo que recuerda a usted, es lo que recordamos. Por eso en el hebreo solamente se manejan dos, el pasado y el futuro. Y el pasado es el frente, es el que está en este momento, porque usted todos los días recuerda su pasado. Todos los días usted, si yo me hubiera casado con Onasi, yo no estaría en esta situación. Si yo me hubiera casado con Pepito, yo no estaría aquí, estaría allá navegando en los 7 mares. O dígame si no es verdad. Usted escucha una canción y usted se acuerda de Pepito, Menganito. ¿Por qué? Porque el pasado está frente de mí. El pasado es el presente en este momento. El futuro es algo que usted no ve, por eso el futuro está detrás mío. ¿Usted tiene ojos en la espalda? No, nosotros no vemos la espalda, ¿cierto? Nosotros no vemos la parte de atrás. El futuro está aquí. El futuro está aquí, detrás de nosotros, porque no lo conocemos. Entonces, entonces me voy a dar la espalda. Sí, pero el futuro está para allá. Porque eso es lo que dice el Señor en su palabra. El futuro es algo que usted no conoce. El futuro es algo que nosotros no sabemos, pero que lo conoce el Señor. Y que el Señor quiere que ese pasado usted no lo deje o no lo recuerde a toda hora y que le permita al que conoce su futuro ir adelante de él. Eso es lo que significa propósito.
que el Señor vaya delante de, que usted vaya delante de, que deje su pasado, que deje de recordar el ayer, que deje de vivir en el ayer, que se aparte de todo lo que usted vivió ayer, antier o sus días pasados, y que le permita al Señor que el futuro, que es Cristo, esté en usted. Pongámonos en pie, vamos ahora. Vaya adelante, por eso el que dijo, ¿qué le dijo a Moisés? Yo iré adelante, porque yo conozco quién se va a presentar. Yo no estoy atrás, yo voy adelante de ustedes. Y eso es lo que nosotros tenemos que decirle al Señor. Ve tú adelante, Señor. Ya no quiero más mi pasado. Ay, es que ya no más, porque usted no tiene la opción de cambiar su pasado. Usted no tiene la opción de cambiar lo que usted vivió ayer, pero sí tiene la oportunidad de tener un futuro diferente al que Cristo nos está ofreciendo. Las cosas viejas supuestamente pasaron, pero resulta que las viejas llegaron y las cosas siguen ahí, ¿cierto? Y nosotros seguimos pensando y pensamos y no queremos soltar el ayer, no queremos soltar toda esa vivencia del mundo y de todo ese montón de cosas para que el futuro, para que lo que está detrás mío, que es el Señor, pase al frente y yo pueda conocer lo que dice el Señor en su palabra. Amado Dios, te damos gracias por esta palabra, por la enseñanza, Señor. Hoy sabemos, Señor, que hay tantas cosas por las que tenemos que cambiar, Señor. Es cierto, Señor, nosotros vivimos en el ayer y lo tenemos siempre delante de nosotros. Siempre pensamos que si hubiera sido así o asado, seguramente las situaciones en mi vida cambiarían. Ya no podemos cambiar el ayer, no puedes cambiar lo que viviste en el ayer. Trae al frente el futuro y su futuro está en Cristo. Lo que está escondido es su futuro, lo que está escondido en ti es ese hombre interior, ese hombre espiritual que el Señor se quiere revelar en cada uno de nosotros. Señor, ayúdanos, Señor, a entender lo que tú nos hablas, Señor. Ayúdanos a comprender lo que dice la Escritura, Señor. Gracias porque hoy entendemos, Señor, que si escudriñamos su palabra, podemos encontrar grandes misterios, lo que está escondido, lo que realmente significa su palabra, Señor. Así como tú nos enseñaste, Señor, que la piedra representa la regeneración, representa el nuevo nacimiento, representa lo nuevo en Cristo Jesús, porque como dice el apóstol Pablo, mi fundamento es Cristo, la roca es Cristo, Señor, y es el que está como base, como fundamento, Señor. Aún así, Señor, cuando tú le mandaste a Moisés que hiciera el efod, Señor, el pectoral, Señor, con las piedras preciosas, Señor, que representan, Señor, caracteres tuyos, que representan, Señor, a cada uno de su pueblo de acuerdo al orden de nacimiento. Gracias, Señor, porque yo sé, Señor, que ahora con todo esto nuevo que tú nos estás llevando, nos estás cambiando el pan, Señor, como dice la Escritura, Señor. El pan de la proposición, es decir, el pan que se pone antes de que pase la semana, Señor. Antes, que significa proposición, es ir adelante de, Señor. Por eso, gracias, Señor. Gracias porque tú nos estás enseñando su palabra, nos está enseñando la Escritura, Señor, para poder comprender qué es lo que nos quiere enseñar. ¿Cuáles son esos misterios? ¿Cuáles son esas cosas escondidas que tiene Cristo para nosotros, Señor? Queremos conocer, Señor, como dice su palabra, Señor. ¿Quieres conocer el porvenir, como dice Isaías, Señor? Debemos de preguntárselo a Dios, debemos de preguntárselo al que conoce el futuro, Señor. El pasado lo sabemos y tal vez no queremos recordarlo, Señor. Queremos mirar hacia el futuro, Señor, y el futuro es Cristo, el futuro es su palabra, Señor. Por eso, gracias, Dios amado, gracias, Dios eterno. Gracias, Señor, porque de aquí en adelante, ve tú adelante, Señor, o algo poderoso, gigante, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a tomar esas herramientas que tomó Gedeón para ser victoriosos, Señor.
a tomar el fuego que representa su palabra, que arde, que purifica, que quema, que santifica, Señor. A tomar, Señor, la trompeta, Señor, que es su palabra pronunciada con sonido de guerra, con sonido de alabanza, Señor. Gracias, Dios, porque hay tantas cosas, Señor. Tal vez, Señor, hemos leído siempre lo mismo, pero ahora, Señor, tú nos estás mostrando lo escondido de cada palabra, Señor. Lo que está escondido en la Escritura, bendito Dios. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, poderoso Salvador. Bendíganos a todos, Señor. Oro, Señor, y levanto mi mano en señal de súplica, en señal de ruego, Señor, por su pueblo. Bendiga, Señor, los hermanos que están en Medellín, las hermanas que están en Bogotá, los que están en Piedecuesta, los que están en cada una de las regiones aquí a nivel de Santander y aquellos, Señor, que nos oirán en un futuro, Señor. Gracias, Dios, gracias, poderoso Salvador. Bendiga, guarde y cuide, bendito Dios, su palabra, para que se cumpla, Señor. Permítanos, como dice Isaías, las cosas viejas pasaron, pero, Señor, tenemos que reconocer que no han pasado, Señor. Tenemos que reconocer que el pasado está al frente y no el futuro, como seguramente, Señor, nos habían enseñado, Señor. El futuro mío está en la espalda, Señor. El futuro mío, Señor, no está adelante, porque delante de mí está mi pasado, Señor. Ayúdanos, Dios, a cambiar. Ayúdanos, Señor, a ponerte a ti por encima de todas las cosas, poderoso Dios y soberano Cristo. Ayúdanos, Señor amado. Bendiga a su pueblo, Señor. Bendiga, Señor, a aquellos que están buscando una labor, Señor. Oro, Señor, por la entrevista, Señor, que tiene Estefanía allí en Medellín, Señor. Si es su voluntad, Señor, que tú la forme, la instruyas, Señor. Si es esa puerta, Señor, de la cual le vengo orando, y sé que la iglesia también permita, Señor, que seas tú, Señor, abriendo esa puerta para que forme su hogar y su familia, Señor. Gracias, Dios amado, por esa oportunidad, si es tuya, Señor. Aún oro, Señor, para que a Cristina también le sea abierta una puerta, y para todos aquellos, Señor, que no tienen una labor, Señor. Permita, Señor, que a través de su labor se esfuercen y sean grandes y sean prosperados en la gloria venidera de nuestro Dios. Bendícenos, Señor, guárdanos, cuídanos, Señor, y protégenos para que cada día seamos mejores en ti, poderoso Dios y soberano Cristo. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén.